Hoy vamos a enseñar acerca de la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. Permítame, por favor, antes de leer, indicar que hay algunas organizaciones en nuestro país, en nuestro medio y fuera del mismo, que han usado este término del buen samaritano para que luzca como un buen rótulo identificando a la institución, no solo aquí en nuestra zona, sino en muchas partes del país y del mundo. El buen samaritano es, igual que la parábola del hijo pródigo, una de las parábolas más bellas y hermosas en el contexto de lo que el Señor quiere enseñar. Pero vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. Y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor añada bendición a la palabra. Hermano, en esta parábola la enseñanza que vamos a ver es el amor y la misericordia al prójimo. Ahora, el amor y la misericordia son como las virtudes que deben ser como señal a los que decimos ser de la familia de Dios. El amor y la misericordia debe estar en el Hijo de Dios, en el creyente. Verdaderamente debe estar sembrado en nosotros el amor. ¿Por qué? Porque primero Dios es amor. Dios es amor. Entonces la lección que encontramos en esta parábola es la demostración del amor genuino y la misericordia por el necesitado. Esta parábola rechaza la religiosidad, porque la religiosidad muerta solo da a conocer lo externo del hombre, pero deja al descubierto lo interno delante de Dios. La religiosidad, las costumbres, las tradiciones solo es una muestra de presentarnos ante los demás, mas lo que a Dios le interesa está dentro del corazón. Quiero empezar el estudio. Versículo 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El intérprete. ¿Quién es el intérprete de la ley? Mire, son entendidos en la ley de Moisés. Era gente que sabía las escrituras. En los estudios que estuve investigando para preparar el detalle del mensaje, indica que los intérpretes o estos escribas eran aquellos que construyeron o escribieron o crearon los 2 libros que los judíos hasta el día de hoy siguen revisándolos. Era el Talmud
y el Mishnah. Estos dos libros escribieron los intérpretes porque el Talmud y el Mishnah era para la interpretación según la ley de Moisés. Tal fue el acogimiento de estos dos textos o de estas dos obras literarias de la interpretación de la ley, que tuvieron con el tiempo mayor peso que la misma ley de Dios. Los judíos llegaron a darle tal importancia al Talmud y al Mishnah más que a la ley. Algunos comentaristas dicen que los judíos dejaron de leer la ley y empezaron a leer más los comentarios o las interpretaciones de estos escribas o intérpretes. Estos solían estar en el templo, eran parte de la religiosidad, toda su vida estaban ofrendados, dados en el templo para dedicar sus años para la interpretación de la ley. Ahora, los religiosos con el pueblo decían lo que había que hacer y lo que no había que hacer, pero el fundamento de la ley era el amor y la misericordia. Dios había dado la ley a Moisés y al pueblo, mostrando en medio de esos mandamientos amor y misericordia. Y usted debe recordar junto conmigo lo que dice en Corintios capítulo 13, hablando de ¿qué? Del amor. La esencia de Dios es el amor. Sí, Dios es justo, Dios es juez justo, es equilibrado, Dios es santo, sí, pero la esencia de Dios es el amor. Y eso es lo que la interpretación de esta gente no daba a conocer. Solo daba a conocer lo que ellos creían que era lo correcto. Pero en este estudio vamos a ver sus errores. Jesús cumplió con la ley, y él enseñaba no solo la ley, sino el espíritu de la palabra, lo que traía la palabra, la esencia del mensaje, no solamente la parte de afuera, sino la esencia del espíritu de la palabra. Los intérpretes de la ley escribieron estos escritos del Mishnah y el Talmud, que hasta el día de hoy existen. Este intérprete en el verso 25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó. Se levantó quiere decir se incorporó e increpó al Señor Jesucristo. Se dirigió a él, se levantó contra él, porque dice, ¿para qué dijo? Para probarle. Ahora, entiéndase que probarle quiere decir tentarlo. ¿Cuál era una de las características de los intérpretes? Los intérpretes, a más de ser estos escritores, también eran los encargados de que si en el pueblo habían maestros de la ley, ellos tenían que estar pendientes viendo y escuchando qué tipo de enseñanza están dando. Estarán usando la ley de Moisés, pero ellos lo que cuidaban era la interpretación de la ley. Por eso este intérprete se levanta, se incorpora y se va donde Jesús y le dice: maestro, porque estaba cumpliendo con su tarea, con su deber. En mi manera de ver, este intérprete le dijo a Jesús: maestro. El término maestro era dado a aquellos que conocían la ley, que habían estudiado y habían dedicado toda su vida para interpretar la ley. Cuando le dice a Jesús maestro, en un tono de duda, en un tono de burla y en un tono de ironía, le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Quiere decir que le estaba como tentando, a ver qué me contesta, qué tipo de interpretación tiene este maestro. Versículo 26, el Señor Jesús le dice: ¿qué está escrito en el Mishnah? ¿Qué está escrito en el Talmud? Eso le contestó. No, Jesús da prioridad a la palabra de su Padre, da prioridad a la ley de Moisés. No está dirigiéndose, ¿qué dice en el Talmud? ¿Qué dice en los libros que ustedes escribieron? No, Jesús da autoridad a la palabra o a la ley en ese entonces de Moisés. Le dice Jesús: ¿qué está escrito
en la ley? Mire, Jesús contesta dando la prioridad a la palabra. Y segunda pregunta, le dice: ¿cómo lees? O en otras palabras, ¿cómo la entiendes? Tú que la has leído, tú que la has estudiado, tú que la has interpretado, ¿por qué me preguntas a mí si tú lo debes saber mejor que yo? Con otra pregunta, el Señor Jesús increpa al intérprete. Versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete de la ley sabía de memoria la ley. Y usted y yo sabemos que los niños judíos hasta cierta edad ya recitan la ley de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Ellos se saben de memoria. Y este intérprete no era desconocido, y él lo dice de memoria, esto que fue recitado y está en Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estaba el intérprete recitando esta porción al Señor Jesús. Lo mismo está en Levítico capítulo 19. Vamos por favor a Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 18. Mire lo que dice, 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, como quien dice, está firmando el Señor esto. Firma y sello del Señor. Yo Jehová digo esto: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Estos dos textos unen el amor de Dios y el amor al prójimo. Recuerda en el Nuevo Testamento lo que Jesús dice. La ley se resume en dos. ¿Cuál? 1, amarás al Señor tu Dios. Y 2, amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete estaba recitando esta porción de la ley. Mire, en Marcos capítulo 12 viene como un ejemplo. En Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas, que era otro religioso, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. Mire cómo le increpan a Jesús los religiosos. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Acaso no era lo mismo que acabamos de leer del Antiguo Testamento? Verso 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal o el más grande mandamiento de todos. Versículo 31. Y el segundo, el contiguo, el que le sigue, es semejante, es igual, similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, el amor. Ahora, hermano, principal o más grande mandamiento para él es el amor. Es interesante, en el versículo 34 dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, el escriba, porque le increpó, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Una cosa es estar en el reino y otra cosa es estar cerca del reino. El que está en el reino es, el que es de Dios, es de Dios. El que viene, el que es mi pariente, el que es mi amigo, no quiere decir que por mí es salvo.
Este escriba en esta porción era un religioso que estaba cerca del reino, pero no era del reino. Hay mucha gente que está cerca de nosotros, pero no es cristiana. Hay mucha gente que se codea con nosotros, que ríe con nosotros, que come con nosotros, pero eso no quiere decir, eso no es garantía de que es cristiano. Este escriba estaba cerca del reino, pero no era del reino. Muy bien, ahora quiero ir a indicarle que el intérprete, volviendo a la parábola, el intérprete se encerraba en una interpretación y de allí no quería salir. No había una oportunidad nueva para que la palabra de Dios o la ley de Dios pueda mostrarle algo nuevo. Hay mucha gente que sabe la obra de Cristo. Estos religiosos saben la palabra. Hay mucha gente que usted, sin ser creyente, le pregunta: ¿si sabes para qué Cristo vino? Sí, para morir por nuestros pecados. Saben, pero no entienden. Están cerca, pero no son. Mire, saben mucho, pero hay que creer, hay que recibir, hay que arrepentirse y hay que vivir la vida cristiana a las normas que Dios ha mandado. En Lucas capítulo 10, a la parábola donde estamos, versículo 28, dice el Señor. Voy explicando verso por verso. Versículo 28 le dice: y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido. Delante de Dios este intérprete, bueno, Jesús reconoció que él sabía. Bien has hecho, te felicito, pero ahora hazlo. Porque la religiosidad es solamente mostrarse para afuera. El religioso solo quiere dar a conocerse, que le vean, pero el verdadero practica la palabra. El religioso solo se muestra, mas el creyente pone por obra. El Señor nos exhorta a no ser solamente ¿qué? Oidores. Oidores quiere decir que podemos saber capítulos, versículos y capítulos enteros de memoria. La idea es que aprendamos a poner por obra lo que sabemos. Aquí Jesús no está diciendo que haz buenas obras y serás salvo. No, usted y yo sabemos lo que dice en Santiago capítulo 2 verso 14, refiriéndose a las obras, que es necesario primero nuestra fe y luego las obras. La esencia delante de Dios es que primero seamos hijos de Él, y una vez que somos hijos de Él, nos mueve por amor, por misericordia, ¿a qué? A hacer buenas obras. La salvación no es por obras, es por fe. Solo por aclararlo, a nuestra edad de vida cristiana ya debemos conocer radicalmente estas doctrinas de la fe cristiana. La fe es muerta cuando no hay obra de por medio. Así dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras. Si no me muestras tu fe, es que muerta, vana. La fe muerta es igual a no salvo. La fe viva, o la fe que produce, esa entonces es de la familia de la fe. Usted y yo somos de la familia de la fe, entonces debemos estar ¿qué? Produciendo buenas obras. La salvación es por Cristo, pero las obras es una muestra de nuestra fe. Si digo ser cristiano, entonces debo vivir como cristiano, actuar como cristiano, reaccionar como cristiano en medio de las presiones de la vida. Que el Señor en medio del mensaje vaya hablándonos, vaya enseñándonos a vivir en compromiso nuestra vida cristiana. Versículo 29. Pero él, hablando del intérprete, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mire, este intérprete quería demostrar a Jesús que él estaba haciendo lo correcto. Sí, él estaba y él sabía la palabra, este intérprete, y estaba en lo correcto, pero al mismo tiempo estaba equivocado, porque no solamente basta con saber, sino con hacer la palabra. Entonces él quería demostrarle a Jesús que él estaba haciendo bien. ¿Conoce usted a gente que piensa que está haciendo lo correcto,
pero que a la luz de la verdad bíblica está fuera del contexto, fuera de un agrado a los ojos de Dios. Yo puse en un ejemplo en mis escritos, vino el Papa y mucha gente le siguió, teniéndole fe al Papa. El Papa se convirtió en la imagen, en el centro, en el núcleo de la visita, olvidándose del mismo Jesucristo. Obvio, porque para la gente piensa que está haciendo bien, pero a la luz de la palabra no están en lo correcto, ya hablando bíblicamente. Mire, la fe verdadera a la luz de la Biblia produce un encuentro cara a cara con el carácter, la soberanía y el poder de Dios. La idolatría delante de los ojos de Dios es uno de los peores pecados. Él le dedica un salmo para hablar de los ídolos. Salmo 115. Tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Manos tienen, mas no hacen. Pies tienen y no andan. Para el Señor la idolatría, ahora a la luz de la palabra, es un pecado. El escriba y el intérprete o los religiosos pensaban que estaban bien. La sinceridad no es nada ante la solución, que es la sangre de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo persiguió a la iglesia, mató a cristianos. ¿Y qué pasó? Él estaba convencido de que estaba haciendo bien. Él estaba convencido, pero a la luz de la palabra, él no estaba haciendo lo correcto. Hay mucha gente que está viviendo engañada. En el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Personas que prójimo, o pensamos que prójimo es cualquier ser humano, y ese es el sentido de la ley. Sí, es mi semejante. Pero el intérprete, por la religiosidad que tenía, no entendía estas cosas. Para el escriba, para el intérprete, para los fariseos y todos los religiosos de ese tiempo, el prójimo era lo siguiente. Uno, eran los parientes más cercanos: mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi primo, mi hermano, mi sobrino. Eran los parientes. Para los religiosos, ellos eran los prójimos. Y también para los religiosos, el prójimo era máximo los de el pueblo de Israel, los judíos. Ellos, mis paisanos. Hasta ahí era lo que los religiosos entendían como prójimo. Ese era el mundo de cobertura de ellos: mi familia, mis seres queridos y mis paisanos. Pero de ahí el resto no entraba en la interpretación de la ley de los religiosos. Ahora, el ejemplo que les quiero compartir está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Mire lo que dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Que para el conocimiento de los religiosos, mis prójimos solamente son mis familias y solamente mis paisanos. En esta porción así pensaban los intérpretes, pero el Señor dice: tu enemigo
refiriéndose a los gentiles, refiriéndose a los samaritanos, refiriéndose a aquellos que no eran de la tribu, que no eran de los judíos, de los hebreos, también deben ser parte del ser prójimo. Qué interesante descubrir esto. Versículo 44 de la misma porción de Mateo dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús interpreta bien la palabra. Jesús, siendo judío, no solo se quedó con sus parientes cercanos, ni solo con sus paisanos, sino que enseñó a que el prójimo es todos, inclusive el enemigo. Usted al enemigo tal vez no le quiere ni ver, pero el Señor dice: haz el bien a tu enemigo, a quien te aborrece, hazle el bien, bendícele. Entonces la enseñanza de Jesús va más allá de lo que el religioso enseñaba y tenía como conocimiento. Muy bien, vamos a Lucas, a la parábola. Lucas capítulo 10 versículo 30. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Hermano, recién aquí inicia la parábola. En este versículo recién empieza la parábola. Ahora, estuve leyendo el Mishnah sobre este tema, y en el Mishnah dice como interpretación de que parece que esta historia fue real, fue verídica, pero como solo es el Mishnah, no hay que ponerle mucha atención. Pero mire el relato. Jesús dijo, para enseñarle el tema de lo que es prójimo, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Explico un poquito. La distancia entre Jerusalén y Jericó era de 30 kilómetros, más o menos 30 kilómetros. Shell, Río Negro, cerca de Baños, más o menos una distancia como la que conocemos nosotros. Mire, dice que él bajó de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. El camino que se dirigía de Jerusalén a Jericó era rocoso, eran subidas y bajadas y quebradas, en donde se escondían estos asaltantes o ladrones para hacer y cometer sus fechorías. Dice, le despojaron, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Dice, le despojaron, le quitaron. Despojar quiere decir, le quitaron de lo que él tenía, le despojaron y no lo mataron, lo dejaron moribundo, medio muerto, dice la escritura. Ahora, hay dos tipos o tipos de gentes que viven así, robando. Amanece el día y ya maquinan: ¿qué voy a hacer? ¿Qué daño voy a hacer? ¿Qué fechoría voy a cometer? Empiezan a planificar lo malo. Estos ladrones eran esos, que eran los que ya programaban cómo hacer, y no ha pasado de moda. En nuestros tiempos hay gente que se levanta para hacer el mal, no pensando hacer el bien. Esta farmacia voy a asaltar, esto no voy a hacer, hoy ni le voy a saludar, hoy ni le voy a decir nada. Y empieza la gente ¿a qué? A desear lo malo acá adentro. ¿Y qué es lo que examina el corazón? No la fachada, sino lo más íntimo que hay acá en nosotros. Hay gente que se levanta a hacer el mal porque ya empezó a tener mal en su corazón. Mire, lo tuyo es mío. Hay gente que vive así, lo tuyo es mío. En ciertos años atrás se dio en el centro de nuestro país, en la ciudad de Ambato,
Un predicador que asomó ahí indicando, bueno, tu casa es mía, cuando yo la necesite me das las llaves, o tu carro cuando yo lo necesite tú me lo das y listo, y no es mío, es lo tuyo, es mío. No aguantó mucho y le sacaron de Ambato, porque hay gente que piensa de esa manera, y el ladrón piensa eso: lo de ustedes es mío, lo de ustedes es mío, y empieza a hacer de las suyas. Hay gente que se despierta pensando que fechorías van a cometer. La viveza criolla, algunos quieren pasarse de vivos, unas 2 oncitas menos, un poquito menos, le ponemos un poco menos de ripio, más de cemento, cuando viene el sol se parte, no aguanta, caó la construcción, y empezamos por ahí a restarle lo que debe ser en lo original. Hay gente que vive así. Piensan siempre en quitar a los demás. ¿Qué beneficio puedo tener? Obvio, no eran cristianos, porque los cristianos no actuamos así. Los cristianos no vivimos así. Las obras demuestran que los ladrones, ¿quiénes son ladrones? Las obras muestran quiénes son ladrones, ¿verdad? Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Muy bien. Sacerdote. Jericó era una ciudad que tenía bastantes sacerdotes y bastantes levitas. Era un hombre, este sacerdote, que había vivido en el templo, que había sido dedicado para el templo. El sacerdote era el que ofrecía sacrificios en el templo, el que enseñaba la palabra de Dios, o la palabra o la ley. Viéndole, dice este sacerdote, pasó de largo. Ahora, pregunto, ¿lo vio o no lo vio? Sí, lo vio, pero para este sacerdote, para él estaba muerto. O sea, no tenía esperanza. O sea, iba a morir. O sea, se convirtió en juez diciendo, ya va a morir. El sacerdote conocía, supo y percibió que no estaba muerto, estaba vivo, agonizante, pero vivo. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Levita era uno de los ayudantes de los sacerdotes. Como un sacerdote, ayudaba en los sacrificios. Los levitas eran instruidos en la ley. Los levitas eran aquellos que cogían la daga y al carnero, y cuando el sacerdote recitaba uno de los versículos de la ley, cogía y de un solo tajo, mientras era declarada esa palabra, y de un solo tajo cogía el cuello del carnero y lo degollaba de una sola. Ese era el trabajo de los levitas. Viéndole este levita, regresando a la parábola, dice, lo vio y lo dio por muerto. Para el sacerdote y el levita y el intérprete y los religiosos, para todos ellos hay una historia bastante interesante que esta noche vamos a descubrir. Todo porque la interpretación de la ley, más que el espíritu de la palabra, estaba mal hecho por los religiosos. Vamos a Números capítulo 19. Números capítulo 19, versículo 11. Números 19, 11. Hablando de los sacerdotes, hablando de los levitas. Números capítulo 19, versículo 11. Y el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y verso 12. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Para los religiosos, para los levitas, para los intérpretes, ahora entendemos por qué ellos no le ayudaron. Porque la interpretación que aprendieron en el Mishnah, en el Talmud, era que los sacerdotes no podían tocar muerto. Pero hago una pregunta: ¿este hombre que estaba tirado en el suelo estaba muerto o vivo? Parecía. Una cosa es parecer y otra cosa es
estar muerto o ser. Quisieron lavarse las manos aduciendo de su ley, aduciendo de la interpretación que dieron a esa porción. Ah, no, ya está muerto. Le consideraron muerto, pero no estaba muerto. La realidad es esa. Estaba moribundo, pero no estaba muerto. Muerto es muerto. Mire lo que dice. Para el sacerdote y para el levita, la ley decía que no podía tocar a muertos, pero el hombre de la parábola no estaba muerto. Es que yo pensé, es que yo creí, es que yo no sabía. Parecen términos medios comunes. Jesús rechaza toda religiosidad. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 11. Mateo 9. Mateo capítulo 9, versículo 11. Dice, cuando está hablando con Mateo, ¿no? Cuando vieron estos los fariseos, otro religioso, cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa que misericordia quiero y no sacrificios. A los fariseos, que eran religiosos, les estaba diciendo: hey, ustedes saben la interpretación, pero esa interpretación está mal. Yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero de ustedes es misericordia. Los que venimos a la iglesia, los que somos de la iglesia, no deberíamos en ningún momento confundirnos con los religiosos. Nosotros somos hijos de Dios, libres de toda costumbre, libres de toda religiosidad, libres de toda tradición, porque en Él hemos sido libres. Recuerde lo que Él dice: yo quiero de ustedes misericordia. Misericordia. ¿Usted ha tenido misericordia? Tal vez con alguien no lo ha tenido. El Señor está mandando a que la gente religiosa entienda lo que es misericordia. Ahora, interpretan la ley mal, enseñan la ley mal y ponen por obra la ley mal. Eso es lo que estaba causando el Mishnah, el Talmud, como entendimiento de la ley. Por eso ahora vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Lucas capítulo 10, volvemos a la parábola, versículo 33. Pero un samaritano, pregunto, ¿quién era el samaritano? Le explico. Samaritano eran odiados y rechazados por los mismos judíos. ¿Por qué? Porque el samaritano era judío, pero ya mezclado. Ya no era judío puro, hebreo puro, se habían mezclado con otras tribus. Mire, estos eran odiados, ya se convirtieron en judíos mestizos, en otras palabras. Ellos habían escogido un monte para la adoración. Viene a mi mente lo que pasó con la samaritana en Juan capítulo 4. ¿Qué habla? Cuando el Señor se acerca, ¿cómo es que un judío se acerca a una samaritana y le pide agua? Y esta samaritana dice: si supieras con quién estás hablando. No digo, pero yo sé quién eres. ¿Y dónde está tu marido? No tengo marido. Bien has dicho, los 5 que he tenido, ninguno es tu marido. Mire, ahora en Juan capítulo 4, yo quiero llevarles para demostrarles la palabra del Señor. Juan capítulo 4, verso 9. Juan capítulo 4, verso 9, que está hablando acerca de los samaritanos. Verso 9, Juan 4, 9 dice: la mujer samaritana le dijo, ¿a quién? A Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tratan, o sea, no se llevan entre sí. Verso 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 17. Ya le increpa el Señor, dice: llama a tu marido. Y la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Y la mujer dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Los samaritanos habían levantado un monte, o habían escogido un monte llamado el monte Gerizim, para ahí hacer la adoración. Ese es el monte del cual ella está señalando. Señor, tú que estás conmigo, ese monte está dedicado para adorar. Ese es el monte Gerizim. Era una mujer religiosa. Nuestros padres adoraron en este monte. Tú me estás increpando mi pecado, pero ahora no, yo soy religiosa y adoramos ahí. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es la realidad de la samaritana. Ella piensa que es religiosa porque los padres adoraron. Por eso la salvación es personal. La salvación es comunión íntima con el Señor, yo y Él. No podemos: mi papá es pastor, mi papá es misionero, mi papá es así. No, la salvación es personal. Esta samaritana dijo: mis padres, los que adoraron en este monte, ellos eran, pero tú no. Tú 5 maridos tienes y el que ahora tiene tampoco es. ¿Qué quieres? Estaba sacando el pecho de religiosa, sacándole a Jesús: mira, yo también. No, pero Jesús sabía. Una cosa es que parezcamos y otra cosa es que vivamos la realidad. Mire, el samaritano era desechado, odiado. Viéndole herido, fue movido ¿qué? A misericordia. Versículo, vamos nuevamente a la parábola. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, o sea, se acercó. Los otros solo vieron que iba camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Algo interesante aprendí de esto en el estudio. Viéndole herido quiere decir que el corazón del samaritano fue tan duro ver que fue movido las entrañas. O sea, se condolió tanto que dijo: esto no puede quedarse así. Yo tengo que hacer algo y hacerlo ahora, porque el momento lo amerita. No voy a esperar, voy allá a traer ayuda. No, fue ahora. El momento se acercó, vio y fue movido a misericordia. La verdadera misericordia pone por obra el dolor de otro. Ahí funciona la misericordia. Si usted es nacido de Dios, no puede pasarse de largo solo pensando que hay necesidad. Si sabe que hay necesidad, hay que obrar. El intérprete y el escriba o fariseo conocían la ley, pero no la practicaban como debía ser. Este samaritano conocía más del actuar de Dios ante estos casos, que él reaccionó como Dios esperó. Por más enemigo o por más religioso esté la persona a su lado, no es que es católico, no es que es mormón. Si usted y yo profesamos el amor de Dios y vemos que hay necesidad urgente, aunque no sean de la familia de la fe, por eso el Señor dice: primeramente a los de la fe, pero si hay necesidad también obremos, también pongamos por obra. No seamos sectarios, es que si no, no es así. Mire, ayudar al necesitado y solo por amor. Versículo 34. Y acercándose
vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Rápidamente dice que no le importó nada mancharse de sangre. Aceite y vino fueron usados no solo como alimentos, sino también son usados como medicina, en este caso, como algo curativo. Se despojó de lo que era suyo, dio lo de sí. Lo mío es mío, decimos a veces. Yo lo gané, yo lo sudé, yo me sacrifiqué, yo, y no puedo dar a otro. Cada quien rásquese como puede y donde le pique. ¿A mí qué me importa? Este samaritano dio de lo suyo, dio de sus fuerzas, dio de sus recursos, dio de su tiempo. Amando al prójimo demuestras que amas a Dios. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Dinero, aprendimos en la parábola anterior de que el dinero en la luz, a la luz del evangelio, es vida. ¿Recuerdan ustedes en la parábola del hijo pródigo que el papá dio todo? No solo dio plata, no solo dio bienes, dio vida, porque él se sacrificó para tener lo que tiene. El dinero no viene, no cae el cheque, no cae el mensual sin que usted trabaje, sin que usted sude. Por eso tener dinero es tener vida, tiempo que se ha dado, esfuerzo, lágrimas, sudor. El dinero en la Biblia significa vida, está la vida de por medio. Mire, él dio dinero, se responsabilizó, se personalizó de todo, misericordioso, vivía su fe como a Dios le agrada. Lo que Dios me dio, lo comparto con los demás. Mostró su fe por sus obras, como dice Santiago: muéstrame tus obras, muéstrame tu fe. Dice ser cristiano, pero no haces nada. Muéstrame tu fe, muéstrame tus obras y veré tu fe. Y por último, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete quedó con la boca abierta después de esta historia que el Señor le cuenta. Jesús habló con la verdad, porque la verdad hace libres. El intérprete vio la luz. Ahora, ya que la tienes, ve y haz lo mismo. Ve y vive, ya no digas, ahora hazlo. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, y mis acciones demuestran todo lo contrario. Ahora que ya lo tienes, ve y vive la verdad. Versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Recuerda que él era intérprete y él estaba siendo confrontado a la interpretación que ellos mismos habían sido. Ahora él entendía que es misericordia. Ahora él entendía que es amor. Verso 37 y cerramos. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. A mi manera de pensar, cuando el Señor habla con la verdad, la gente que oye es cambiada. Es cambiada. Y yo creo que este intérprete, así como el endemoniado gadareno que fue liberado, fue llamado de las tinieblas a la luz, fue e hizo conforme a lo que el maestro le enseñó. Porque le enseñó algo nuevo, algo que para él no había. Y él empezó a tener sed y sed y sed. Nosotros aprendemos cada vez que leemos la palabra, pero tal vez hemos llegado al punto en donde no, ya lo sé, no, ya lo leí, no, bueno. La palabra habla todos los días. La palabra tiene un mensaje fresco para la vida del ser humano. Interpretar bien las escrituras, una enseñanza. Practicar lo que decir que somos es otra enseñanza. Que vivamos en misericordia, en amor con los demás, es otra de las enseñanzas de esta porción. ¿Sí? Nosotros necesitamos aprender a hacer el bien.